Gracias al Señor por estar juntos en esta oportunidad. Son estas las instancias que el Señor ha preparado para nosotros, sus hijos, para poder estar en comunión y también en los pies del Señor, escuchando su palabra, escuchando su consejo, sabiendo lo que Él tiene para nosotros. En esta oportunidad, queridos hermanos y hermanas, tengo el encargo de parte del Señor de poder compartir a todos ustedes algo relacionado con el Salmo 23. El Salmo 23 debe ser uno de los salmos y una de las porciones de la Escritura más conocida en el mundo entero, por cristianos y no cristianos. Todos sabemos y conocemos este salmo. Es el salmo de David por excelencia. Todos atribuyen a David como su autor. Y resulta interesante que sea David, precisamente, quien escriba este salmo, que es relativamente breve, tiene 6 versículos aproximadamente, no exactamente, perdón, tiene 6 versículos. Y en estos versículos se resume de alguna manera la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un cristiano, puesto que habla con respecto a los cuidados que este buen pastor tiene con respecto a sus ovejas y también hace un recorrido de toda la vida cristiana hasta llegar finalmente a la presencia del Señor. Yo quisiera en esta oportunidad, y el encargo que está en mi corazón, es hablar con respecto al versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vamos a la Escritura, y como ya hemos dicho, David es quien escribe este salmo, se cree que David escribió este salmo en una edad ya madura, en una edad ya avanzada, después de haber vivido muchas experiencias, después de haber vivido muchas situaciones en su vida. Y como usted debe saber muy bien, David comenzó una vida bien ajetreada desde los inicios de su llamamiento. Cuando Samuel, el profeta de Dios en esos días, va a buscar a este nuevo rey para Israel, que iba a gobernar en lugar de Saúl, va a la casa de Isaí, padre de David, y va a buscar entonces allí, de la casa de Isaí, un rey para Israel. Resulta que Samuel ve a todos los hermanos mayores de David y ve con agrado a uno de ellos o a algunos de ellos por su porte, por su contextura física, por la hermosura que tenían también, y eran candidatos ideales a ser reyes de Israel. Sin embargo, Dios desecha a cada uno de ellos. No quedando nadie más, Samuel le dice a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Y entonces Isaí se acuerda también y dice: claro que sí, hay uno más, es el menor de todos y es quien está apacentando las ovejas. Hacen llamar a David y entra el joven David, este pastor de ovejas, y Dios dice a Samuel: este es a quien yo he escogido. Claramente, hermano, esta experiencia previa de David como pastor de ovejas, antes de ser ungido como rey sobre toda la casa de Israel, resulta muy interesante a la luz del Salmo 23. Porque David deja de ser pastor de ovejas y pasa a ser ahora el rey de toda Israel, de toda la tierra de Israel, a gobernarlo todo. Claramente no es al principio, porque Saúl aún gobernaba, pero luego él toma el gobierno, toma el trono y empieza a gobernar sobre toda la casa de Israel. Después de haber avanzado mucho tiempo, haber pasado muchas cosas, muchas situaciones, pecados cometidos por David, muertes que atravesaron su corazón y su alma, como la de su hijo Absalón, y tantas otras situaciones que tuvo que vivir, él compone este salmo, compone este poema,
Salmo 23. Y él inicia entonces de esta forma. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. El que lo expresa es el rey. Pero mire lo que está diciendo aquí este rey. Está diciendo y está colocando sobre el escenario y sobre estas letras que el Señor colocó en su corazón, esta también expresión, vamos a decirlo así, como implícita. Señor, si tú eres mi pastor, como lo eres efectivamente, entonces yo delante de ti no soy rey de Israel. Delante de ti yo soy una oveja, simplemente. Tú eres el pastor. Yo no soy el pastor, ni tampoco soy el rey. Delante de tu presencia, mi Dios, yo soy una simple oveja. Y quiero que reparen, hermanos míos, en esta expresión, que está implícita. No dice en ninguna parte David a sí mismo como que yo soy una oveja, pero al declarar esta verdad, Jehová es mi pastor, entonces quien lo hace, quien la declara, es una oveja de este pastor. Y en tanto es una oveja, entonces él necesita de los cuidados del Señor. Necesita David de los cuidados de este buen pastor. Por lo tanto, otra cosa que David aquí también está diciendo, hermanos queridos, es esto. Señor, dependo de ti. Yo no puedo avanzar por mí mismo. Señor, yo no puedo conducirme a mí mismo. Señor, yo dependo de ti. Como una oveja depende del pastor, así también yo dependo de ti. Qué interesante, hermano. Porque David era el rey de todo Israel. David tenía fama, gloria, riqueza, todo lo que él hubiese querido tener, y de hecho así fue, lo podía tener. Era el rey. Él ordenaba y sus súbditos corrían. Él decía algo y los valientes de David, ¿cierto? Ellos obedecían y estaban dispuestos incluso a dar su propia vida por el rey David. Sin embargo, me imagino yo, hermano, a David en la habitación secreta, a David allí en el lugar secreto donde él se encontraba con Dios. Allí él se declaraba realmente lo que él era en realidad, no el rey, sino que una simple oveja que dependía completamente de los cuidados del buen pastor. Qué interesante, hermano. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, sintetizar todo esto? ¿Cómo podemos conceptualizar esto que David está diciendo aquí? Lo podemos conceptualizar de la siguiente manera. Esta es una declaración de dependencia absoluta de Dios. Cuando en el mundo tenemos muchas declaraciones de independencia, ¿cierto, hermano? Los países se independizan de otros gobiernos, de monarquías, de otros conglomerados a los cuales ya no quieren estar ellos sujetos, se independizan, quieren correr por sí mismos, quieren hacer las cosas por sí mismos, una independencia. El humanismo tiene claramente también esta filosofía y esta visión, la independencia. Somos seres independientes, somos seres que necesitamos pensar por nosotros mismos, ver por nosotros mismos, valernos según nuestras capacidades, armar nuestro destino según lo que nosotros queramos hacer. Eso es el humanismo en alguna medida. Eso es el mundo en alguna medida. Para allá nos lleva el mundo a todos nosotros, a ser individualistas. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Todo lo contrario. Cuando el mundo se independiza,
cuando los llamados son a la independencia, en cualquier esfera de la vida, el Señor nos llama a nosotros, los cristianos verdaderos, a hacer una declaración. Una declaración tiene que ver con una manifestación pública, concreta, veraz de lo que creemos. Y por lo tanto, David dice aquí algo que es una declaración. Él declara, Jehová es mi pastor. ¿Y qué está diciendo entonces con eso? Una declaración de dependencia. Yo dependo de ti. De hecho, hermanos, hermanas, se confirma esta verdad luego de la coma de este mismo versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si pudiéramos parafrasear este versículo, sin que el sentido de este cambie, podríamos decir lo siguiente, en un sentido inverso, ya no como una afirmación, sino más bien como una condicionalidad. Escuche bien. Podríamos decir así, si Jehová no es mi pastor, si el Señor no es mi pastor, entonces de todo tengo necesidad. Oh, hermano, qué verdad más grande es esta. Para los cristianos, esta es nuestra verdad también. Si el Señor no es nuestro pastor, entonces de todo tenemos necesidad. Porque en el sentido afirmativo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Podríamos declararlo así también, a causa de que el Señor es mi pastor, entonces nada me falta. Nada me falta porque Él me pastorea. Pero si Él no me pastorea, si Él no es mi pastor, entonces estoy hablando así como David, parafraseando a David, entonces, ¿de qué me vale la fama? ¿De qué me vale la gloria? ¿De qué me valen las riquezas? ¿De qué me valen todas estas cosas, Señor, si tú no estás pastoreando mi corazón? Hermanos, esta declaración de dependencia es algo que todo cristiano debe decir, debe expresar, pero más que eso, debemos vivir. Porque yo estoy seguro que todos nosotros, los que hoy nos están escuchando, conocen este salmo y saben este versículo de memoria. Pero mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros, teniendo al Señor como testigo, realmente vivimos esta palabra? ¿O esta palabra se cumple realmente en nosotros en todas las áreas de nuestra vida? ¿El Señor te pastorea? O mejor dicho, ¿te has dejado pastorear por el Señor estos días, este tiempo? ¿Cuánto hace que no recibes un pastoreo del Señor en tu corazón? ¿Por qué tantas angustias? ¿Por qué tantas preocupaciones que alberga tu corazón y no te dejan dormir por las noches? ¿Por qué tanta inquietud? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor? Deja que el Señor te pastoree, que el Señor pastoree tu corazón. Hermanos y hermanas, David hace esta declaración de dependencia absoluta de Dios, diciendo entonces que aunque yo sea el rey de Israel, eso es lo que el mundo ve, eso es lo que la gente ve, pero Señor, tú me conoces y tú sabes que yo delante de ti soy una oveja que necesita de tu pastoreo. Oh, hermano, ¿sabe? Cuando David se coloca ahora en la posición de oveja y no de pastor, porque él en la juventud fue pastor. Él sabe y sabía muy bien lo que era ser un pastor, la responsabilidad que tiene un pastor frente a su rebaño. Tenía que defenderlos de los ataques de los enemigos, de los animales o bestias del campo. Tenía que conducirlos a aguas para darles de beber,
a pastos buenos y tiernos para que comiesen de ellos. Era su responsabilidad. Las ovejas simplemente seguían a David como pastor. David sabía muy bien entonces cuáles eran las funciones de un pastor. Claramente, Jesús es nuestro pastor. Él es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores es Él. Y aquí cuando David declara esto, entonces Él se está haciendo parte ya no de la función de pastor, sino que ahora de la función de oveja. Es como que dejó la vara y el cayado que Él usaba para pastorear sus ovejas en las manos del buen pastor, en las manos del príncipe de los pastores. ¿Y qué es eso, querido hermano y hermana? Eso es decirle a Dios, a este buen pastor, decirle, yo ya no me voy a pastorear a mí mismo. Yo quiero ser pastoreado por ti. Yo entrego mi vida a ti. Entrego todos los cuidados a ti. Esperaré tranquilamente y confiadamente en ti, porque tú sabrás conducirme, porque tú sabrás guiarme, porque tú eres mi pastor. Aleluya. Hermanos queridos, es tan importante esta declaración de dependencia, esta declaración delante de Dios, pero que no sea solamente dichos o palabras, sino que sea una experiencia que tú y yo podamos vivir, que tú y yo podamos, queridos hermanos, experimentar todos los días de nuestra vida. Quiero que solamente, para ya concluir este mensaje, que me acompañen aquí en el Salmo 23, y quiero resaltar solamente los verbos que siguen a continuación, que de alguna manera nos describen las funciones de este pastor. Por favor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí hay 4 verbos que indican la función que este pastor tiene con respecto a sus ovejas. Primero, Él nos hará descansar. Este buen pastor nos hace descansar, hermanos. En un mundo ajetreado, en un mundo donde vamos de aquí para allá y de allá para acá, donde todo es para ayer, ¿no? En el trabajo, en la familia, estamos llenos de tantas actividades. El Señor de repente nos llama y nos dice, hijo, hija, ven un ratito, ven al cuarto secreto, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo quiero hacerte descansar. ¿Se fija? Este es el buen pastor que nos hace descansar junto a aguas de reposo, que dice ahí luego, me pastoreará. Oh, cuán necesarios son los pastoreos del Señor. Cuánto necesitamos que Él nos pastoree. Hermano, ¿sabe lo que significa o una de las implicancias que significa este pastoreo del Señor en nuestras vidas? Lo voy a decir de esta manera, porque también es aplicable a todos nosotros. Hoy día no tenemos la posibilidad de que nuestros pastores estén tan cerca nuestro, ¿no? Más allá de la comunicación remota que tenemos con ellos. Pero la función de un pastor es también aquí escuchar, oír. Por lo tanto, yo quiero interpretarlo de esta manera. Cuando dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, es que no solamente me va a dar agua para saciar mi sed, sino que cuando eso ocurra, Él me va a pastorear. ¿Sabe qué significado le podemos dar a eso? Él me va a escuchar. Él va a atender a mi corazón. Hay un salmo que habla y dice el salmista diciendo así,
el Señor se inclinó hacia mí. Note esta expresión, el Señor se inclinó hacia mí. No significa que nosotros seamos mayores que el Señor, como que Él se inclinó como en señal de reverencia hacia nosotros. No, sino que quiere decir que el Señor puso atención a lo que yo estoy hablando. Él se inclinó, hermanos queridos, en su trono de gloria, con todos los problemas. Imagínese usted como si fuera un padre, un gobernante, que lo es, ¿no? Con todos los problemas que tiene, con todas las cosas que tiene que atender el Señor, con todas las cosas que pasan en el mundo a diario. Pero cuando tú oras, cuando yo oro, cuando tú entras en tu cuarto secreto, cuando yo entro en mi cuarto secreto, ¿sabe lo que Él hace? Déjeme plantearlo así, como que Él se olvida de todo lo demás. Y Él se inclina de su trono, Él se inclina para escuchar tu voz. Porque Él allí te está pastoreando. Porque tú vas a sentir que alguien te escucha, que alguien te oye, que tus peticiones, que tus ruegos, que tus lloros no quedan en el olvido. No, porque el Señor como que hace silencio en todo lo demás. Y en ese momento tú eres su máxima atención. Tú eres tu máxima atención en ese momento. Y Él se inclina a escucharte. A escucharte. No tiene más oídos, sino que para estar contigo en ese momento. Díganme, hermano, si eso no es un pastoreo efectivo. Eso es pastorear. Cuando alguien se siente escuchado, ¡ay, cómo descansa el alma! Querido, me pastoreará, confortará mi alma, confortará mi alma. ¿Qué quiere decir esta expresión? Confortará mi alma, me infundirá nuevas fuerzas. Oh, hermano, ¿cómo estamos de cansados en estos días, no? ¿Cómo nos pasa la cuenta el teletrabajo? Tantas cosas que tenemos que rendir y hacer, incluso en la vida de iglesia. Las fuerzas decaen, las fuerzas a veces se agotan. Pero este pastor, ¿sabe lo que hace? Te va a dar nuevas fuerzas. Esas nuevas fuerzas no vienen de ti mismo. Esas nuevas fuerzas provienen de tu buen pastor, que es Cristo el Señor. Finalmente, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me guiará. Hermano, ¿podemos tener mayor seguridad que esta, que Él nos guíe? Las ovejas son uno de los animales más torpes que existen. Y ahí estamos nosotros. Es un golpe a nuestro ego. Pero ahí estamos nosotros. Son los más torpes. ¿Sabe? Una oveja, si se escapa del redil, no es capaz de volver por sí misma. No es capaz de volver ella sola al redil, al rebaño. Por eso acuérdese de aquella parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerda, hermano? El pastor, ¿qué hizo? Dejó a todas las que estaban allí ya en el redil, las dejó solas, ¿cierto? Y fue en rescate de aquella que estaba perdida. ¿Sabe por qué fue en rescate de aquella que estaba perdida? Porque ella no podría volver sola. Si el pastor no hubiese ido a buscarla, hermanos, ella sigue perdida. Ella estaría completamente perdida, no sabría cómo volver, cómo regresar. Por eso el pastor es quien va a buscarla, porque ella no sabe volver. Queridos hermanos y hermanas, si el Señor no se preocupara de nosotros, si el Señor no nos pastoreara, usted y yo nos perderíamos. Se nos abriría una puertecita, hermano. Y usted como oveja saldría por ahí y seguiría caminando, caminando y caminando y caminando y caminando.
¿Se da cuenta? Y aunque quisiera volver, no podría porque no sabría cómo hacerlo. Por eso damos gloria al Señor, porque Él no nos ha dejado solos y Él se ha transformado en nuestro buen pastor. Y tal como dice entonces en el Evangelio de Juan, el Señor aquí se presenta en este Evangelio de Juan como muchos yo soy. Entre ellos, como yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Versículo 14 del capítulo 10 de Juan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y mire, ¿qué más dice ahí? Y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Oh, hermano, ¿conocemos a nuestro buen pastor? ¿Usted conoce al pastor? Conozcámosle. Y prosigamos sin conocerle. Avancemos sin conocerlo, porque vendrán días en que muchas voces se oirán. Muchos pastores saldrán. Pero si usted es una oveja que conoce a su pastor, usted no se va a dejar confundir por nadie. Porque usted tendrá un oído afinado en esos días y sabrá distinguir la voz de su buen pastor. Y dirá, no, ese no es, no, ese tampoco. Pero cuando la voz del buen pastor suene, usted dirá, él es mi buen pastor, yo conozco su voz, porque he hablado con él, he estado en intimidad con él, conozco sus pastoreos, conozco la dulzura y la firmeza de su voz, yo la conozco, yo sigo a este pastor porque conozco a este pastor y él también me conoce. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro pastor. En síntesis, amados hermanos y hermanas, declaremos nuestra completa y absoluta dependencia de Dios. Declaremos nuestra dependencia absoluta del buen pastor. No se olvide. El Salmo 23, capítulo 23, versículo 1, esconde también esta otra declaración. No solamente lo que está literal, que ya es hermoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sino que también esconde, está detrás de esa declaración, esta otra declaración de dependencia. Yo soy una oveja delante de ti. Yo necesito de tus pastoreos. Yo necesito que tú me vayas a buscar si es que me pierdo. Yo necesito que tú me guíes. Yo necesito que tú me confortes. Yo necesito que tú me des y me lleves a pastos delicados y a aguas de reposo. Eso está diciendo David. Hermano, que usted y yo también podamos hacer esa misma declaración. Amén. Que podamos decirle al Señor, Señor, dependemos de ti. Pero hermano, que sea realidad, que sea nuestra experiencia de vida. Si hasta aquí nos gobernábamos solos, si hasta aquí todavía teníamos la vara y el cayado en nuestra mano, hermano, yo le invito en el nombre del Señor a que deje la vara y el cayado al buen pastor. Que Él nos pastoree. Usted no se pastorea a sí mismo, no se lidere a sí mismo, no le crea al humanismo, no le crea al mundo. Usted necesita de alguien que lo pastoree. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que nos dio al encuentro y como esa oveja, Él fue a buscarnos y nos halló y nos encontró y nos trajo ahora a su rebaño. Ahora somos del Señor. Ahora pertenecemos al rebaño de este buen pastor. Dejemos que Él nos pastoree. Dejemos que Él nos brinde todos los cuidados que tú y yo necesitamos. Él nos conoce bien y Él sabrá cumplir toda esta responsabilidad tan grande
de ser el pastor y obispo de nuestras almas. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.